de Luis Garavito. ¿Quiere? No, estoy bien. Bueno, quiero contarles que hace poco estuvimos de aniversario con mi esposa y en uno de los testimonios que estuvimos contando me preguntaron cuántos años estábamos cumpliendo y yo le dije, bueno, tenemos 2 años de felicidad. Entonces mi esposa me codió y me dijo, ¿cómo 2 años y 28 de matrimonio? Sí, pero de felicidad solo 2. Realidad es lo del matrimonio, ¿es lindo, sí o no? ¿Se recuerdan lo que decía Lutero de amar al prójimo? Él dijo que hay que amar al prójimo y el prójimo más cercano es nuestra esposa. Por eso yo tengo una propuesta de un cambio en el texto bíblico. En el pasaje de Efesios cuando dice, esposos, amen a sus esposas. ¿Recuerdan? Solo hay que correr la tilde en español para que diga, esposos, amén a sus esposas. Eso arreglaría muchos problemas. Hay que cultivar la relación con la esposa, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho gringo? Happy wife, happy life. Hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que estar atendiendo. Nosotros los esposos, o yo por lo menos de vez en cuando, la riego. Pero hay que hacer ese trabajo de cultivar, como el oficio de jardinero. Dejar dinero para la luz, dejar dinero para el agua, dejar dinero para la comida, dejar dinero para los niños. Bueno, y es que el tema de las finanzas en el hogar es serio. Si uno no lo cuida, tenemos problemas. ¿Qué dice el dicho de que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana? Yo construí una casa sin ventanas para prevenir. Y la pobreza entró por la puerta y le tomamos amor. Por eso en la tarde estaba diciendo de que estuve pensando cómo controlar las finanzas, y para evitar gastos superfluos organicé un dispositivo para controlar los gastos superfluos. Puse una foto de mi esposa en la billetera. Cada vez que saco la billetera y quiero hacer un gasto superfluo, veo la foto. Y eso me ayuda a controlar el gasto que quiero hacer. Por eso no es tan fácil en realidad sobrevivir a los vaivenes del matrimonio, a los vaivenes de la vida. Yo doy gracias a Dios que mi esposa se atrevió a casarse conmigo en una situación delicada. Yo vengo de una familia muy pobre, mis padres fueron campesinos de una zona rural, agrícola. Mis padres apenas podían leer y escribir, muy poquitos meses de escolaridad, pero aún así mi esposa quiso casarse conmigo. Y cuando nos casamos en esa casita sencilla, éramos muy pobres. Éramos tan pobres que para atrapar ratones poníamos una foto, un recorte de un periódico, de un queso en la trampa. Y oía los ratones, nunca atrapábamos nada, hasta que una noche encontramos el recorte de un ratón en la trampa. Y era tremendo porque los ratones vivían en mi casa, pero comían en la casa de enfrente. Era una situación muy seria. Una noche oí unos ruidos, dije, los ratones, pero eran ruidos extraños. Me levanté y era un ladrón. Y cuando vi ahí con una velita de que era el ladrón, le dije, ¿usted qué hace aquí? Y me dijo, estoy buscando dinero. Entonces encendí más velas y nos pusimos los dos a buscar ahí el dinero, porque había que hacer algo. Luego vinieron los niños en el matrimonio, qué lindo, ¿no? Nacen nuestros hijos. Cuando yo vi a mi primer hijo, la verdad lloré. La emoción de ver a mi primer hijo tan lindo. Y lo primero que le vi fue cómo era. Porque a mí me decían que cuando yo nací era muy feo. Yo tenía pena que uno de mis hijos fuera así feo. Gracias a Dios se parecen a mi esposa, pero me cuenta que cuando yo era niño, el doctor, en lugar de darme nalgaditas a mí, abofeteó a mi mamá. Porque yo era muy feo. Y otro que estaba en la sala me lanzó al aire y dijo, si vuela es murciélago. Y me pusieron luego en una incubadora con vidrios polarizados y cortinitas para que la gente no me viera. Pero no, mis hijos nacieron bien,
nacieron guapos, se parecen a su madre. Y luego de eso, pues, yo tenía la pena de cómo íbamos a sobrevivir, la salud de mi esposa, y el doctor dijo que había que hacerle un Papá Nicolau a mi esposa. Me puse contento porque pues de niño no sabíamos nada de Santa Claus ni San Nicolás, y yo pensaba que el Papá Nicolau era Santa Claus en portugués, el Papa Nicolau. Y yo dije, era Santa Claus en portugués, ¿y qué si no? ¿Qué si no? En realidad sobrevivimos, logramos conseguir una ollita de presión para la comida, qué lindo, ¿no? Dicen que el amor entra por la cocina también, ¿verdad? Por la comida. Pero nuestra olla de presión no gritaba, sino que lloraba cuando miraba lo que le poníamos adentro de la presión. Era una casa sencilla, pero llena de amor. En eso llegó desde niños, nosotros fuimos cristianos desde niños y nos empezaron a llevar a la iglesia. Ya casados fuimos a una iglesia, un poco rara la iglesia, porque las predicaciones del pastor eran extrañas. Recuerdo una ocasión que él estaba molesto porque había extraviado su bicicleta y él pensaba que alguno del pueblo, que éramos todos pobres en el pueblo, le había robado su bicicleta. Entonces él empezó a predicar de los 10 mandamientos y dijo que, bueno, todos los 10 mandamientos, y no mentirás, no engañarás, no robarás, y cuando llegó al no robarás, él insistió mucho, pero tenía que seguir, y cuando llegó al no adulterarás, dijo, ya me acordé dónde dejé la bicicleta. Era raro. Y en otro mensaje, yo lo encontré, estaba muy ansioso ahí en un pasillo y me dijo, hermano, ore por mí porque tengo que predicar de los 12 apóstoles y no se me quedan todos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces yo le sugerí que anotara los nombres de los 12 apóstoles en papelitos y que se los fuera poniendo aquí entre el cinto. Y que con discreción, conforme fuera avanzando el mensaje, hermano, sacar un papelito y Pedro y así. Entonces él lo hizo, se puso los 12 nombres de los apóstoles en el cinto y empezó la predicación. Sacó el primero, Juan, hermanos, ese apóstol se recostaba en el pecho del Señor, y Tomás, el incrédulo, y Pedro, y así. Y como fui avanzando, se le escaseaban los papelitos y yo noté que estaba nervioso, tocándose aquí el cinto, y de repente, el apóstol Calvin Klein, hermanos. Mejor nos salimos de esa iglesia, porque el mensaje no llenaba mucho. Pero encontramos un buen pastor. Siempre hay buenos pastores. Siempre el Señor provee buenos pastores que nos orientan, que nos guían. Y en realidad acabamos de cumplir 28 años con mi esposa. Una mujer divina, una mujer sabia, a quien amo mucho, y que el fruto de ese amor durante ya en realidad de quererla más de 30 años, pero de matrimonio 28. Y ha sido una experiencia tan maravillosa. Los bendigo a mi esposa y a mis hijos. Y gracias a Dios por compartir conmigo este testimonio tan lindo. Que el Señor los bendiga.